Programa hablando de literatura. Sí, es una de las cosas que más nos gustan, ¿verdad? Junto con la gastronomía, la cultura, el teatro. Y vamos a hablar de literatura con Emi Zanón, que es una escritora valenciana que ya ha escrito 3 novelas. La primera de ellas fue Su último viaje, en la que fue finalista del 12º premio de novela Fernando Lara. Y luego ha escrito 2 más, que son Yamana Tierra de Fuego, que ya lleva su tercera edición, que se dice pronto, en la Pues sí. editorial Sargantana, y también la misma editorial ha escrito la novela Las 5 estaciones de Vivaldi, 2 novelas que estará firmando hoy, como hemos anunciado, en la librería El Imperio de Libros de la calle Sueca de Valencia. De hecho, ya está ahí, porque empezaba a las 12, de 12 a 2 y luego de 5 a 8, pero ha hecho un pequeño espacio para atendernos a nosotros y creo que ya la tenemos con nosotros, ¿verdad? Así es, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Emi. Hola, buenos días, encantadísima de verdad y muy feliz de estar con vosotros, de inaugurar el año pues así con una entrevista en Radio City Valencia. De verdad que feliz año y muchísimas gracias. Muy bien, feliz año a ti también, Emi. Acabas de Gracias. llegar de Madrid, estás ahora en la librería del Imperio con nuestra amiga Mamen Monsoriu, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, sí. hablamos un poco, si quieres, de las 2 novelas, hablamos por partes, empezamos con la última, que es Sí, lo que queráis. la novela de Las 5 estaciones de Vivaldi. Por lo que he visto, te gusta mucho hablar de novelas históricas, ¿no? De realidades, mezclas un poco, ¿no?, la ficción con cosas que pasaron, ¿no?, en la historia. Sí, mira, por ejemplo, esta última novela que estamos hoy, que vamos a presentar y a firmar aquí en la librería, Las 5 estaciones de Vivaldi, es la segunda de una trilogía. Bueno, yo publicadas tengo 4 novelas, 3 de ellas son históricas y una es actual, que es la de La hierba azul de Calíope. Esa es una novela juvenil que está ambientada en la época actual, ¿no? Pero las otras pues están ambientadas en la época barroca. Sobre todo, bueno, esta concretamente, Las 5 estaciones de Vivaldi, es la segunda de una trilogía que he llamado barroca. La primera es Su último viaje, la que habéis mencionado, y la tercera todavía no está editada, la terminé durante el confinamiento. Y le he llamado trilogía barroca, pero no porque se sigan las historias, son completamente distintas, pero sí porque están ambientadas en la época barroca, desde el siglo XVII hasta principios del XVIII. Esta concretamente, Las 5 estaciones de Vivaldi, está ambientada en la primera mitad del siglo XVIII, en Venecia, cuando Venecia era la capital europea de la cultura. Y bueno, fue vamos a ver, yo no me preparo historias ni las busco ni nada, ¿no? Me vienen pues a lo mejor momentos, ¿no?, que me viene la idea, y también es porque yo tengo mucha afinidad con esta época, con la época barroca. Y esta novela concretamente pues me vino, es muy romántico lo que voy a decir, pero es que sucedía así. Me llegó pues una primavera, ¿no?, era mayo, estaba lloviendo, me puse un té con galletas y la música de Vivaldi, Las 4 estaciones de Vivaldi. Entonces, escuchando la música y tal, pues me puse a leer el folletito del disco y vi que hablaba de que Vivaldi había sido profesor de música, además de compositor, en un orfanato en el hospital que se llama el Hospital de la Pietà, en Venecia. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que mi mente voló, ¿no? Pensé que niñas huérfanas que estudian música para tener una vida mejor, que luego llegaron a tener tanta fama a nivel europeo, que venían de todas las partes de Europa a escucharlas. Pues bueno, enseguida ahí surgió una historia, ¿no? Enseguida vi una quinta estación, por eso le llamo Las 5 estaciones, porque Vivaldi compuso 4, pero vino la quinta, que hay que descubrirla cuando se lea el libro. Y luego pues también me vino un personaje muy importante, porque esta novela lo que habla es de pioneras, mujeres pioneras. La historia realmente parte del abandono de una niña ante el portalón del Hospital de la Pietà, un orfanato en el que impartía las lecciones, como he dicho, Vivaldi. Y esto marca el comienzo de esta historia, que es una historia de amor, intriga y búsqueda de la identidad, en la que se ven involucradas familias aristócratas, las monjas y niñas de la Piedad y el propio Vivaldi. Y la historia la vivimos, ¿no?, de la mano de la protagonista, que es Ana Isabel Aguesi, una noble de familia veneciana, una chica inteligente, adelantada a su tiempo, que se ve forzada a vivir una vida que no es la que desea hasta que emprende el camino de la autenticidad, por el que tiene que pagar un alto precio. Y como digo, la novela es un canto de amor a la mujer, a las pioneras, que en sus respectivas épocas, pues con su coraje y determinación, no desistieron de sus sueños, y también es un canto a la familia, a las segundas oportunidades, sobre todo a la música y a uno de los grandes genios que fue Vivaldi. Y bueno, es una novela que tiene una temática muy amplia, pero que está llegando muchísimo, que está conquistando muchos corazones, y yo estoy felicísima porque además ha sido doblemente premiada. Este año, en el 21, ha sido finalista de la crítica valenciana, los premios de la crítica valenciana,
y en el 36 premio de novela de Felipe Trigo también. Y bueno, esta es la segunda. La primera, como habéis dicho, es Su último viaje. Son historias completamente distintas. Aquella se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVII. Y la tercera novela, que está inédita, la que forma parte de la trilogía, esa pues ya saldrá cuando llegue el momento. Y luego la otra novela que habéis nombrado, la de Llaman a Tierra del Fuego, pues esa es anterior. Estoy muy contenta porque está en todas las librerías de México también, junto con la otra novela de La hierba azul de Calíope. Es una novela muy exótica, se desarrolla en la Tierra del Fuego, está inspirada en hechos reales, en la vida de un antropólogo que a principios del siglo XX, Martín Gusinde, pues fue a esas tierras a estudiar las tribus fueguinas. Y entre todas las tribus que estudió, pues hubo la tribu de Yamana, que hoy en día pues ya no existe, por eso también es una novela que existe testimonial. Y bueno, la verdad es que también aquí me llegó de una forma muy fortuita, pues que leí un artículo en una revista, en la revista de Geo, que hablaba de esta tribu y la despedida de este antropólogo de auténtico. Y bueno, la verdad es que enseguida vi el comienzo y el final de una historia muy bonita de amor, que luego no sabía lo que iba a escribir, pero bueno, yo voy escribiendo sobre la marcha, no, ya te digo que no me preparo nada por antelación. Y bueno, quedé una novela redonda, maravillosa, y esta pues va, así como la primera, la que he mencionado de las 5 estaciones de Vivaldi, va en busca de la identidad, de la verdadera identidad, no la que nos dan los apellidos, ni el pertenecer a un club, ni nada, ni los estudios, ¿no? Sino la que trasciende al individuo ordinario, la que nos da coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Pues esta de Yamana va un poquito más allá. Esta va en busca del origen de la humanidad, porque el antropólogo mío de ficción pues tiene un hallazgo que cree que cuando llegue pues a Europa pues va a convulsionar, ¿no?, todos los cimientos de la ciencia y las creencias en ese momento, ¿no? Y bueno, ya pues me preguntáis lo que queráis, me he enrollado demasiado. Ya me decís vosotros. Yo ya que comentas de Tierra de Fuego y de México, que también lo había estado viendo, que ha tenido bastante éxito en México. Sí. ¿Por qué en México? Porque ya Tierra de Fuego realmente pues está eso es Chile. Claro, es que sabes qué pasa, que la editorial Sargantana, que bueno, es ya lo más puntero que tenemos en Valencia, me siento muy afortunada de que me editen y estar en esta gran familia, pues se mueven mucho, son jóvenes muy inteligentes que no paran y bueno, ellos ya hace años que van a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y a otras ferias internacionales, la Feria de Frankfurt y todas las de Madrid, todas las que hay, y entonces allí pues consiguen colocar sus libros en el territorio internacional, ¿no? Y afortunadamente pues mis novelas están allí junto con otras de otros compañeros de la editorial, pero lo bueno es que están distribuidas en todas las grandes librerías como la Casa del Libro, Sotan, bueno, no me acuerdo de los nombres, por Rúa, en todas las más importantes, las cadenas de más importantes Sargantana tiene distribuidos sus libros, ¿no? Y entre ellos pues están mis 2 novelas, que además yo estuve en la Feria del Libro en el 2019 en Guadalajara y bueno, aquello es impresionante. No había visto nada igual, ¿no? Nada que te pueda imaginar, porque son stands enormes. Bueno, y luego también pues hay un país invitado que hacen muchas actividades. Luego los lectores muy exigentes. Fuimos en aquel entonces Isabel Barceló y yo, la autora de Mujeres de Roma, que sí que la conoceréis, y de ahora mismo ha publicado también un libro estupendo, Lucrecia, de Borgia. Bueno, pues fuimos allí, fue un exitazo tremendo, o sea, no parábamos de firmar y de conocer a gente, y muchas entrevistas, salimos en un montón de medios de comunicación, en fin, mucha alegría y mucha felicidad, ¿no?, de ver que estas cosas que yo hace, por ejemplo, pues 20 años, si me dicen que yo iba a escribir y iba a tener estas cosas, pues no me lo hubiese creído, ¿no?, porque la verdad es que no pensaba que nunca fuese a escribir. Ajá. Y luego la de Venecia, la de las 5 estaciones de Vivaldi, sí. ¿Tenéis pensado también promocionarla, por ejemplo, en Italia o traducirla al italiano? Pues hombre, eso ya, estas cosas todo es, depende de la editorial, o sea, todo lo que haga, pero sí que, por ejemplo, ya han sugerido en varios sitios, que en entrevistas que me han hecho o en clubes de lectura, en hacer un viaje cultural, un viaje literario, ¿no?, con la novela a Venecia. Sería ideal, porque es que Venecia en mi novela es precisamente uno de los grandes personajes, ¿sabes? Vamos, la gente que ha leído la novela me dice, es que me he transportado a la Venecia del siglo XVIII, he vivido los carnavales,
ay, quiero viajar, ¿no? O sea, apetece mucho. Son novelas que, claro, lo mismo que cuando les llaman a Tierra del Fuego, que vamos, estás viviendo en la Tierra del Fuego. Es una tierra también impresionantemente bella y que hay que visitarla, desde luego, porque no tiene nada que ver con lo que estamos habituados, ¿no? Emi, ¿cómo es el trabajo que hay detrás a la hora de contextualizar las novelas? Es decir, tienes que, me imagino que investigar un poco también, ¿no?, sobre las sociedades de entonces. Sí, bueno, mira, yo, por ejemplo, en el caso de Llaman a Tierra del Fuego, ha sido muy fácil meterme en la piel del antropólogo porque yo tengo estudios de historia y además me gusta mucho. O sea, yo he leído muchísimo y lo mismo que en la época barroca, ¿no? Es una época muy afín a mí y también me ha sido fácil escribirlas, ¿no? He investigado, pero no ha sido un trabajo arduo, ¿sabes? Ha sido más bien sobre la marcha, porque yo no preparo nada por antelación. Yo, conforme me va viniendo un capítulo, surge el siguiente, van surgiendo personajes, voy creando, voy investigando y, de hecho, pues tengo anécdotas muy curiosas, ¿no?, de cosas tontas que voy aprovechando sobre la marcha. O sea, yo es que veo que se produce, y esto lo experimenté ya en mi primera novela, el fenómeno de la sincronicidad, que es cuando confluyen en el espacio y el tiempo, pues algo concreto de lo que tú en ese momento estás enfocando tu atención. Entonces, por ejemplo, pues cuando yo escribí la primera novela, Su último viaje, que era en el siglo XVII, la segunda mitad, pues venía a mí música de Velázquez, una exposición, bueno, muchas cosas relacionadas con esa época. Pues cuando escribí Llaman a Tierra del Fuego sucedió lo mismo, cuando escribí Las 5 estaciones de Vivaldi igual, ¿no? O sea que cuando enfocamos nuestra atención en algún objetivo concreto, pues generamos más de lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil, en el momento que ya entro en la dinámica y van surgiendo los personajes, es como si viviera en una realidad paralela en mi mente. Eso lo experimento muchísimo. Los personajes los veo, hablan y, bueno, me llevan de una cosa a otra, ¿no? Y también me sucede que cuando termino de escribir, por ejemplo, con Llaman a Tierra del Fuego, me quedé tan enamorada de la novela cuando la acabé de escribir, que luego estuve 6 meses, por lo menos, con los personajes a mi lado, ¿no? O sea, eso que me tomaba cuando estaba, pues, relajada, tomándome un té o lo que fuera, ¿no? O viendo la naturaleza, pues estaba viendo a los personajes, estaba en la Tierra del Fuego, ¿no? En fin, que bueno, esto es un proceso muy bonito, el proceso de la creatividad, que yo, pues, animo a mucha gente a que se lance, que no tengan prejuicios y que ahora mismo que hemos inaugurado años y tienen ilusiones por escribir, que lo hagan, porque ya te digo, yo hace 20 años, si alguien me dice, Emi, vas a escribir, vas a hacer novelas, van a ser premiadas, van a estar en México, bueno, yo no me lo hubiese creído, ¿no? Y esto, pues nada, simplemente siguiendo la voz interior. Mi voz interior llegó un momento en que sentí que tenía que compartir, pues, lo que llevaba dentro, ¿no? Mi amor a la naturaleza, a la vida, mis principios, mis valores, a la humanidad, mi amor a la humanidad, bueno, en definitiva mi visión del mundo, ¿no? Pero me lancé escribiendo esta primera novela, que luego, pues, la de Su último viaje, tuve la suerte de que quedó finalista del premio Fernando Lara. Y eso, pues claro, supuso un punto de inflexión importante, porque ahí me di cuenta que podía seguir, ¿no? Que podía tener una buena trayectoria. Y luego, pues, dejé volar mi imaginación y tengo 7 libros publicados actualmente. Además de las novelas, tengo otro libro un libro de microrelatos, de Allá Miradas al Interior, que va a salir la 3ª edición muy pronto. Tengo también otro libro de relatos que se llama Metacuentos, y luego tengo un libro de aforismos, que a mí me gustan mucho los aforismos, poesía y reflexiones, que se llama La Voz Blanca. Y bueno, ahora mismo también tengo, pues eso, una 3ª novela, la que completa la trilogía, y otra novela juvenil también en el horno. De esta 3ª novela, ¿nos puedes decir algo? Lo de Las 5 estaciones de Vivaldi. Ah, bueno, de la 3ª, perdona, no, esa no puedo, no, esa es imposible. Solo puedo decir eso, que es la 3ª de una trilogía, que luego no sé si escribiré alguna más de la época barroca, igual luego sale una tetralogía. Pero bueno, de momento esa surgió, esa la terminé el año anterior, y durante el confinamiento aproveché para revisarla, y ahora, pues, como estoy promocionando esta hasta que no termine esta, pues seguramente nos hará la otra, ¿no? Claro. Pero bueno, que muy bien, muy contenta, y ahora, pues, esperando a ver que venga gente aquí a firmar
ejemplares. Espero que venga mucha gente. Desde aquí os invito, de verdad, os va a gustar la lectura. Podéis entrar soy articulista desde hace ya, 20 años y escribo todos los meses un artículo que sale publicado en varias revistas, algunas en papel y otras digital. Podéis buscarme como Emi Sanón en internet, ahí veréis información, todos los meses publico el artículo y noticias y cosas sobre las novelas. También recientemente me han hecho unas críticas extraordinarias. Elvira López, que es una influencer de novela histórica maravillosa, pues también ha escrito una crítica fabulosa que os invito a leerla. Y la verdad que me llena de satisfacción y felicidad, pero sobre todo los lectores, ¿no? La buena acogida y que, bueno, todo el mundo me está diciendo, me encanta, y eso ya, pues bueno, ya estoy muy, muy satisfecha, ¿no? Porque el proyecto lo das por finalizado cuando ha llegado al lector, ¿no? Y hasta que no llega el lector, pues es como que está el proyecto inacabado. Pues recordamos, Emi, estás firmando desde hace media horita hasta las 2 vas a estar y luego por la tarde de 5 a 8, ¿verdad? Exacto, sí. En la librería El Imperio de Libros, en la calle Sueca. En la calle Sueca 29, os espero y, bueno, encantadísima si venís y nos conocemos personalmente, porque esto es un feedback, es maravilloso, el conocer a los lectores. Claro, pues y bueno, yo voy a, oye, a ver si puede pasar. Acércate. Yo hoy claro no estoy en Valencia, pero sí, intentaremos ir. Y si no, también cuando presentes la tercera de estas novelas. Vale, como tenemos el contacto, os invito. Por supuesto que sí, claro que sí. Y vosotros, muchísimas gracias, de verdad, por estas oportunidades, porque, bueno, eso de que te hagan una entrevista a principio de año, eso es comenzar el año, bueno, ya a lo grande. Pues que siga yendo todo tan bien como va por ahora, Emi, que te deseamos que todo vaya genial y que este 2022 sea un gran año para la lectura, ¿eh? Pues sí, oye, ojalá. Y para vosotros lo mismo, de verdad, muchos éxitos y sobre todo, pues, que estéis bien con vosotros mismos, que sigáis haciendo lo que os gusta y creciendo en la vida con optimismo, esperanza y sobre todo confianza en que todo va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emi. Bueno, gracias a vosotros, de verdad, un beso muy grande de luz. Adiós. Abrazos. Adiós.